En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar, instruir. La educación comprende también la asimilación y práctica de las normas de urbanidad, cortesía, protocolo y etiqueta. De allí que en el lenguaje popular, la práctica de estos hábitos de socialización sean calificados como signos de una buena educación. En el sentido técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo. Es decir, es un aprendizaje para vivir. La educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social, indispensable para la continuidad de las culturas. Abarca diversidad de experiencias y modalidades, las cuales podemos resumir en tres tipos elementales: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Estos tres tipos son los más amplios, ya que dentro de ellos se da todo el universo de modelos educativos, sea por sector, modalidad, área de conocimiento, etc. Veamos ahora cada uno de ellos. Educación informal es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana. Por ejemplo, la educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual implica la transmisión de hábitos de socialización, normas, valores, tradiciones, higiene, etc. Educación no formal. Por educación no formal se comprenden todas aquellas iniciativas educativas sistemáticas que no son conducentes a título, pero que permiten la capacitación de las personas en diferentes oficios o áreas del conocimiento. Puede abarcar el conjunto de academias alternativas de artes y oficios destinadas al mero disfrute, al mejoramiento personal o a la capacitación laboral. Por ejemplo, formación en oficios como mecánica automotriz, electricidad, carpintería o albañilería, formación artesanal y artística, etc. Educación formal. La educación formal se refiere a la formación sistemática y programática que se imparte en institutos y centros educativos, públicos o privados, a niños, jóvenes y adultos, con miras a desarrollar actitudes intelectuales, físicas, artísticas, motoras, etc. Y actitudes como la responsabilidad, el liderazgo, el compañerismo, la prosocialidad, etc., necesarias para el desarrollo social. Por su papel estratégico en la sociedad, la educación formal es conducente a título. Esto quiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma avalado por las autoridades competentes, debidamente reconocidas por el Estado. La educación formal abarca un amplio universo de intereses y objetivos de acuerdo a la franja etaria de la población, así como a las necesidades de desarrollo presentes en el contexto sociopolítico. Se puede clasificar de diversas maneras. Conozcamos las más importantes. Tipos de educación formal según el nivel o grado de instrucción. De acuerdo con el nivel etario y con el objetivo de la enseñanza, la educación formal se clasifica en educación preescolar. La educación preescolar es aquella que se imparte en los primeros años de la infancia, aproximadamente entre los 0 a los 6 años. Corresponde a la etapa conocida comúnmente como jardín de infancia o kinder. Durante esta etapa, los niños reciben apoyo para el desarrollo de la sociabilidad, de las competencias motoras y las de coordinación. Por ejemplo, seguir instrucciones mediante el juego, delinear, colorear, rasgar, modelar con plastilina, recortar, etc. Educación primaria. Está orientada a la enseñanza de la lectoescritura, es decir, al proceso de alfabetización de los individuos, así como a la adquisición de herramientas para el aprendizaje y la formación en valores. La educación primaria suele estar dirigida a niños entre los 7 y los 12 años de edad, aproximadamente. Corresponde con la llamada educación básica.
Educación secundaria. Está dirigida a la obtención de conocimientos básicos de cultura en humanidades, lengua, artes e historia, a las ciencias, matemáticas, física y química, y tecnología, así como a la consolidación de la ciudadanía y el desarrollo de la responsabilidad. Durante esta etapa, dirigida normalmente a jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad, según el país, los destinatarios deben reforzar sus hábitos de estudio y trabajo en función de su futura inserción en la sociedad. Educación superior. Es aquella que se imparte en las universidades o instituciones especializadas con reconocimiento profesional. Tiene dos propósitos básicos fundamentales. Primero, capacitar a los sujetos para el ejercicio de una determinada profesión en un campo laboral especializado. Segundo, formar intelectuales que se encarguen de indagar, ordenar, sistematizar, analizar y divulgar información valiosa para el desarrollo de la sociedad en todas las áreas de conocimiento. Esto se llama trabajo de investigación. La educación superior se subdivide en diferentes niveles. Pregrado o licenciatura, la cual capacita a los estudiantes para el trabajo profesional en un área laboral, es decir, los profesionaliza. Especialización. Brinda a los profesionales espacios para la especialización en un aspecto de la disciplina estudiada. Maestría. Permite al profesional consolidar sus conocimientos sobre el área de especialización por medio de la investigación. Doctorado. Tiene como propósito profundizar las competencias para la investigación y favorecer la formulación de conocimiento original. Veamos ahora de qué trata la educación continua, también conocida como educación por extensión, formación continua o educación a lo largo de toda la vida. La educación continua ha entrado en vigencia recientemente y es una de las modalidades de la educación formal. La educación continua es una política que tiene por propósito ofrecer cursos libres para la formación de cualquier persona que haya alcanzado el grado de educación secundaria u otro superior de acuerdo a sus intereses personales o laborales. Se considera formal en tanto que es ofrecida por universidades o en su defecto por instituciones avaladas por universidades por medio de acuerdos de cooperación. La educación continua abarca cursos con diversos métodos, teóricos o prácticos, y modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia en línea. Tras la aprobación de cada curso, las entidades participantes ofrecen un certificado avalado por una universidad como garantía de excelencia académica. Sin embargo, al estar abiertos a todo público, estos certificados no son conducentes a título, es decir, no son acreditables para convalidaciones o revalidaciones. Aquellos que suelen ser conducentes a título son los llamados cursos de ampliación, orientados estrictamente a profesionales graduados. Estos dan lugar a un diploma profesional. Veamos ahora qué es la educación especial. Dentro de la educación formal existe una variedad conocida como educación especial o educación diferencial. Está dirigida al desarrollo de las potencialidades sociales, intelectuales, físicas y psicológicas de individuos con necesidades especiales. Los programas de educación especial o diferencial se abocan a grupos con las siguientes condiciones: sujetos con excepcionalidades físicas, discapacidades sensoriales como la visual o auditiva, discapacidad motora, enfermedades crónicas, sujetos con excepcionalidades intelectuales, deficiencias intelectuales, superdotados, trastornos de la personalidad, sujetos con excepcionalidades sociales, menores de edad maltratados, menores de edad drogodependientes, menores de edad en riesgo social. Veamos ahora los diversos tipos de educación según el sector. De acuerdo con el sector que la administra, la educación puede ser pública o privada. En cualquiera de estos dos casos, la educación deberá corresponder al proyecto de sociedad amparado en el marco legal del Estado como garante de la calidad y conveniencia social del proyecto educativo. La educación pública es aquella impartida a través de las instituciones del Estado y suele tener un carácter formal.
Por ser de interés público, el servicio educativo que imparte el Estado no tiene fines de lucro, sino que su propósito es estratégico. En lo que refiere a la primaria y secundaria, el Estado debe proporcionar educación pública, gratuita y obligatoria. Respecto a la educación universitaria, según el país, el Estado puede ofrecer universidades gratuitas o, en su defecto, universidades que requieran una inversión significativamente menor que las privadas, a fin de favorecer la capacitación y promoción de los sectores populares al campo profesional. La educación privada es aquella impartida en instituciones particulares. Puede abarcar tanto iniciativas en la enseñanza no formal y formal, así como diferentes niveles de esta última: educación básica, intermedia o superior. Estas instituciones sí poseen fines de lucro. Veamos ahora los tipos de educación según la modalidad. Por modalidad se entiende la manera en que es impartida la educación, sea que se trate de educación formal o no formal. Se resume en tres tipos esenciales. Educación presencial, aquella que se imparte en un salón de clases en tiempo real. Educación a distancia o educación en línea. Antiguamente se refería a aquella que se hacía mediante un sistema de tutoría por correo postal. Hoy día se refiere a la educación que se practica en entornos virtuales de aprendizaje. Educación semipresencial. Es aquella que combina la educación presencial y la educación a distancia. Y por último, veamos ahora los tipos de educación según el área de conocimientos. La educación también puede clasificarse según el área de conocimiento al cual se remite, ya sea que esté incorporada en la educación formal o no. La lista puede ser tan extensa como áreas de interés existen. Señalaremos los siguientes casos. Educación física. Es aquella que estimula el desarrollo de las condiciones corporales: resistencia, flexibilidad, capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, velocidad, fuerza, etc., mediante el ejercicio físico sistemático. Educación artística. Es aquella orientada a la apreciación artística o al desarrollo de actitudes artísticas. Por ejemplo, la música, las artes plásticas, la fotografía, la actuación, etc. Educación religiosa. Destinada a la formación e integración de los sujetos al universo de las creencias, valores y normas, por ejemplo, la catequesis en la Iglesia Católica. Educación ciudadana. Se dirige a la formación de los sujetos en el conocimiento de sus derechos y deberes en el contexto de una determinada sociedad. Por ejemplo, cursos de ciudadanía para extranjeros. Educación para el trabajo. Es aquella destinada a la capacitación de los sujetos en un determinado oficio. Por ejemplo, carpintería, mecánica, albañilería, cocina, secretariado o arreglo de celulares. Educación ambiental. Brinda formación en el cuidado del medio ambiente y estimula el desarrollo de modelos de prevención y resguardo del patrimonio natural. Por ejemplo, cursos para el reciclaje y reutilización de desechos sólidos.